Entonces, en esta oportunidad tenemos esa posibilidad de poder contarle a ustedes esos entretelones, esas cositas que ocurrieron. Y bueno, cuando nos invitaron al Molino Forclas a exponer, a disertar, creí conveniente invitarlo a Walter, que Walter es un coequiper prácticamente del Molino, porque él fue el que hizo toda la investigación sobre la historia de la familia Forclas, un poco todo el tema de la historia de Juan. Entonces estaba bueno que él, que había tenido un contacto fluido con la familia y eso, que pudiera comentarnos también algunas cosas. Entonces de ahí salió la idea de poder estar hoy los dos acá exponiendo en este lugar. Así que bueno, primero le voy a dar el lugar a Walter para que él les vaya comentando y después vamos a ir viendo algunos temas conmigo, ¿sí? Bueno, gracias Juan. A mí, bueno, desde ya un agradecimiento general a todos los organizadores, a Joel, a Ivana, al resto del equipo, por invitarnos. Es todo un honor estar aquí presente, uno aprende a diario, digamos, en todo lo que nos lleva a la investigación, pero acá los disertantes han sido excelentes. Mi parte justamente es eso, vengo a contar un poco la historia de Juan Forclas, de cómo se crea este molino. Recién nuestra última disertante hablaba un poco del desarraigo que sufrieron esta gente que se trasladó apenas unos kilómetros, ¿no? Y sin embargo, todo yo digo para ubicarnos un poco en contexto, lo que lleva a eso, ¿no? El tener que trasladarse, dejar su lugarcito, sus vecinos de todos los días. Eso es algo que nos lleva a movilizar, como recién nos pasaba cuando lo escuchábamos. Imagínense esta gente que tiene que atravesar todo un océano de por medio, dejando otro tipo de tierras en medio de lo que era el valle, la montaña, climas totalmente distintos, y venir hasta esta tierra acá, inclusive con pérdida en el camino. Todo eso llevó un cambio mucho más estructural de que veíamos que también es importante, sin desmerecer, por supuesto, el sentimiento que pasaba la gente de Federación. Entonces nosotros lo que intentamos hacer, al rescatar el libro, digamos, el trabajo de investigación sobre Juan Forclas y su gente y sus molinos, fue justamente eso, intentar analizar qué pasaba con esta gente. Bien es conocido, digamos, porque ya se ha hablado mucho, que los primeros inmigrantes llegan a nuestra Entre Ríos, viniendo de Italia, de Suiza y de Francia, en 1857. Nuestro Juan Forclas y su gente van a venir en 1859, 2 años después. O sea que la colonia ya estaba instalada. Estos pertenecen al grupo de inmigrantes que nosotros llamamos inmigrantes espontáneos, porque si bien es cierto, hubieron otras oleadas de gente que fueron trayendo inducidas desde el mismo Urquiza y demás. Una de las primeros participantes es el padre Cot, que también es conocido, que hace varios viajes trayendo gente de Europa hasta nuestra Entre Ríos. Ahí lo veo a Alejandro González Pavón, que tiene un libro muy bien escrito sobre eso. Bueno, eso va a ser recién en diciembre de ese año, del 59 y adelante, y en el 60. Por lo tanto, los primeros que llegan, es importante porque llegan en forma espontánea. ¿Por qué? Porque a sus familiares que habían llegado en los primeros años escriben y le dicen, esta tierra crece fácil, la semilla, sembrando la tierra, hay mucha extensión de tierra, vénganse, este lugar es maravilloso, es el paraíso acá en la tierra. Imagínense que allá en Europa lo que tenían era la piedra, la ladera, la montaña, que tenían que sacar primero esa piedra para poder trabajar, sembrar, poner la viña, abajo otros frutos para aprovechar integralmente la tierra. Eso acá no pasaba y sin embargo, justamente es uno de los atractivos que tiene. Bueno, 1859, nos ubicamos en el tiempo, esta gente viene de Bex, del cantón de Valais. Sion es la capital, que está ahí muy cerquita de Bex.
aquellos que quieren googlearlo después van a poder ver, ellos, este primer grupo eran 5 integrantes, Juan Antonio Forcla, Juana Morín y sus 3 hijos. El primero era Francisco, que tiene mucho que ver inclusive con la gente de acá de Villa Alicia, y después les cuento si quieren por qué. El segundo es Juan, que es el que nosotros llamamos el creador del molino, y la tercera chiquita, apenas llega con 7 meses, muy chiquita, Juana Catalina. Es el primer grupo familiar. Cuando llegan acá, y después van a tener acá 3 hijos más, nacidos en Argentina, Forclas. Siempre hago la aclaración porque por ahí viene bien, ellos eran de Bex, pero también venían otra gente, otros Forclas, que eran de Bolén y de Macé. Digo por si ahí conocen familiares y quieran rastrear, también hay otras ramas de Forclas venidos de otras comunas ya suizas. Bueno, ¿el recorrido cómo fue? ¿Qué deciden hacer? Hay casas de contratación, eso ya es conocido. Las casas de contratación estaban destinadas a atraer gente de Europa que por distintos motivos, ya sean de trabajo, de guerras, de, no sé, de religión inclusive, deciden mudarse hacia acá. Europa pasaba por momentos eso de crisis, por lo tanto deciden venir, llamaban a contratación, así como hoy sería una bolsa de trabajo, algo similar, las casas de contratación. Así viajan este grupo desde Sion, vía Ginebra, subiendo por Francia hacia París, hasta el norte de Francia, en el Havre. Desde el Havre, que es en la zona más alta, ya casi enfrente lo tienen en Inglaterra, de ahí parten en el 59. Llegan acá a Buenos Aires, haciendo escala, obviamente, en distintos lugares, la costa del Brasil, Montevideo, y terminan en Buenos Aires el 8 de mayo de 1859. Ya crecido, Juan, yo hago a paso agigantado para que un poco se hilvane toda la idea. Juan se casa con Margarita Pralón, va a tener 9 hijos. Al momento en que empieza la construcción ya tenía 4 hijos, para que un poco nos vayamos ubicando en el tiempo. O sea,
últimamente en las redes, si quieren buscarla, Gelo Mazzarello, Rato, Carlos Ignacio Rato también ha subido. ¿Por qué no haberse inspirado en eso? Esa foto teóricamente sería de 1874, Juan ya era grande, Peiret había sido administrador de la colonia y también había estado dando clases ahí. Por lo tanto, no es loco que esa, o también, ¿por qué no? Peiret, él lo tenía ahí al lado, habían convivido durante mucho tiempo. En sus inicios, si bien había escuelas primarias en las cuales daban clases a los más chiquitos, Peiret era encargado de dar a los más adolescentes, podríamos decir, las clases superiores, las daba Peiret. ¿Por qué no imaginarnos al mismo Juan, que era vecino, tomando clases de él, y Peiret en su biblioteca, como una persona muy culta que todos conocemos, no haya tenido también esos libros que eran secretos o prohibidos en otro momento, bien siendo que él venía de la Francia, con sus ideales libertarios, con la masonería? ¿Por qué no tener el libro de Diderot, que era tan conocido y que ahí uno lo puede ver hoy? Se sabe que están cómo se construía cada una de las piezas, innumerables maquinarias y demás. Todo eso, o parte, o todo eso seguramente ha sido lo que lo inspiró a Juan, que ha pasado ya 30 y alguito de años, comienza la construcción de su molino. Y bueno, son interrogantes que van quedando, pero que vale la pena, me parece, que nos pensemos la historia. Yo siempre digo, hay historias que merecen ser contadas y hay otras que dejan huellas. Esta creo que es una, y justamente nosotros buscábamos cuando estábamos elaborando el trabajo nuestro, el del libro El sueño de Juan, decíamos algo que de alguna manera resuma algunos de los ideales o alguna de las perspectivas que uno intenta buscar, y que tuviera que ver con el viento. Y una frase que decía que el viento arrasa lo liviano y deja lo que pesa. Eso es una reflexión que viene bien, me parece, porque justamente fue algo así. Hoy nuestro molino Forclaz es un ícono porque no solamente es para nosotros, para la gente de Colón y de San José, sino también hoy representa a la microrregión y más aún a Entre Ríos, porque no fue por casualidad que hace poquito nos invitaron también desde la gobernación a participar en la Feria del Libro en Buenos Aires, en la cual tuve el honor también de acompañar a Juan. Y yo digo eso, la gente va conociendo por las cosas que van quedando y hay siempre muchas cosas por investigar. Yo aliento a todo aquel que tenga algo, que lo haga cerca, que no se pierda, digamos. Lamentablemente hemos visto más de una vez que nos cuenta que se quemaron cuadros, documentos y demás. Así que, bueno, hasta aquí es mi parte de la exposición. Sí, igualmente vamos a intervenir con Juan alguna cosita más. Y bueno, gracias por ahora. Le vamos a dar un poco de agua, porque si no tengan el matafuego a mano por ahí, por las dudas. Bueno, bien. Los misterios del Molino Forclaz, un lugar con mucha historia que acunó una familia de inmigrantes suizos, con historias de vida, con sus problemáticas diarias, cuestiones familiares, en las cuales la principal arma para hacerle frente a la vida era el esfuerzo y el sacrificio. Nada se conseguía sin esas herramientas. Un lugar que acunó muchos misterios, que la gente de la zona se encargó de alimentar con el correr del tiempo. Yo más o menos fui enumerando algunos. Por ejemplo, el misterio sobre la muerte de Juan, ¿no? Muchas fueron las leyendas urbanas, les llamo yo, creadas sobre la desaparición física de Juan. Que él se suicida, que se tira desde una de las ventanas del molino, que se ahorca pendiendo de las aspas de la máquina. Hemos hecho varias investigaciones sobre ese tema, enterándonos que su cuerpo fue pasado por la iglesia y efectivamente figura el fallecimiento en el libro de actas de la iglesia. Eso ratifica que Juan no se suicida, porque la iglesia no hubiera aceptado su paso por el templo. Ustedes no se olviden que los que se suicidaban se los excomulgaba, iban al infierno.
Por otro lado, también se hace una comprobación observando que en el lugar, en el cementerio donde está sepultado Juan, que su sepultura también es un monumento municipal, está preservado. Pero la sepultura de Juan está a 10 metros de la cruz principal del cementerio. Si Juan se hubiera suicidado, lo hubieran sepultado a un costado del cementerio, fuera del campo bendecido. Así que todo habla de que no se suicida. Él muere, según consta en el certificado de función, el domingo 22 de marzo de 1896 a las 17 horas. Y figura como causa de su deceso una enfermedad llamada marasmo. Marasmo y manía, los dos términos tienen el certificado. El marasmo es un tipo de desnutrición por deficiencia energética, acompañada como resultado de un déficit calórico total. En realidad es una pérdida de masa corporal, un enflaquecimiento muy abrupto, una negación a alimentarse. Juan fallece a consecuencia de una depresión, una anorexia nerviosa, como hoy conocemos. Eso le produce a Juan la muerte. ¿Sí? Él tuvo un problema muy grande, el molino no funcionó como él esperaba. Y el molino no funcionó porque los vientos de la zona no eran los adecuados para el sistema de aspa que Juan le había hecho. Pero Juan nunca se enteró de eso. Él no tenía conocimientos eólicos. Otro, que es la trascendencia que tomó el molino a viento. Si bien la máquina no cumplió con el destino para la cual su creador la construyó, que fue obviamente la molienda de granos, ¿no? Con el tiempo se consolidó como un ícono de toda una cultura, la que hizo grande no solo a la provincia, sino que hizo grande un país. Hoy el lugar nos enorgullece y nos ayuda a mostrar al mundo cuánto esfuerzo dejaron nuestros abuelos en estas tierras. Jamás su creador imaginó que su máquina de moler hoy sería un monumento histórico nacional, por Dios. Y menos se va a imaginar Juan que hoy van a estar ustedes acá, escuchándome a mí, escuchándolo a Walter, contar la historia de su molino de viento. ¿Cuántas cosas podemos hacer? 160 años de aquella llegada, son 160 años de este primer grupo de inmigrantes, y hoy estamos hablando con algo que ya es un ícono, como bien decís vos. ¿Sí? Ese es un misterio, ¿no? Que un montón de piedra y ladrillos hayan tomado vida y hoy estén contando la historia de los abuelos, de sus abuelos. Y el misterio final. El último, lo dejé porque realmente es uno de los últimos que encontramos. Un grupo de ingenieros de la Universidad de Rosario hicieron un trabajo de relevamiento, no solo del molino a viento, sino del molino Malacate, llegando a la conclusión que el molino es un molino, es una máquina perfecta. El problema estaba justamente en el diseño de las aspas, en el motor del molino. Pero es impresionante la precisión que tiene ese molino. Ahora que podemos subir hasta arriba, ustedes no se imaginan lo que son esos engranajes. Es increíble. Tienen una exactitud que no le entra una delga, no entra una chapita entre medio de los dientes. Una exactitud, como dijeron los ingenieros, que solamente un suizo le pudo dar a una máquina. No hubo fallas mecánicas en el molino de Juan. Todo el problema estuvo en la falta de energía que le producían los vientos a esa máquina. Faltaba fuerza. Los días de mucho viento el molino funcionaba. De hecho, uno puede ir a mano y mover las piedras. Las piedras siguen funcionando. Prácticamente no tienen desgaste. El problema estuvo en los vientos. ¿Y saben qué? El último misterio. Juan muere de marasmo. La falta de viento en la aeronáutica se llama marasmo. Tanto Juan como su máquina, los dos murieron de lo mismo, del marasmo.
Cuántos misterios, ¿no? Bien. ¿Tenés algo para comentar? Quedamos atrapados con tu charla, Juan. La verdad que, como siempre, fuerte aplauso. Si tienen alguna pregunta para Juan o para mí, estamos dispuestos. Siempre intentamos que sea, ¿cómo es? Un ida y vuelta con alguna charlita, porque siempre es interesante sacar. Y que a veces sirve de detonador, de disparador para otras cosas. La producción de Molino con las aspas y la otra que es la Malacate, ¿cuál es la que más producía, diríamos, la que más producción le iba a dar a Juan? Sí, Juan lo que pensó con su molino viento es triplicar la producción del molino Malacate. Pero los engranajes, todo eso se tuvo que mandar a construir porque son de acero. Acá no había fundición de acero, así que había que solventar todos esos gastos. Y ellos siguieron trabajando con el viejo molino a Malacate, que ese molino trabajó hasta que murió Margarita, hasta el 40 trabajaron con ese molino. Hubo también Juan Francisco era el mayor, que yo decía, el de los niños. Juan era el segundo y Juana Catalina la tercera. No sé. Se pelean Juan con Francisco por problemas familiares, por gastos, y justamente va a ser Francisco uno de los que se viene, él junto con su familia ya casado, hacia esta zona, lo que es Colonia El Carmen, La Clarita y varios descendientes de esa misma rama. Y de la última, de Josefa, la última de ese grupo de 6, también se casan y vienen para acá, para el Carmen, y van a tener un gran emprendimiento importante, y que son los que también tienen relación con la gente del almacén Francú, porque la hija mayor de ese matrimonio se va a casar con Emilio Francú, de ahí del almacén. Son otras de las cosas que la colonia, que allá había quedado chica, no tenían producción en sí, toda la colonia, no solamente el molino, iban quedando chicas, entonces la gente empieza a migrar hacia el interior, hacia otras colonias. Así que se van fundando villas, lo que sea, Colonia Nueva, El Carmen, Ocar, la misma Villa Lisa. Aguanten un poquito. No, aguanten 10 minutitos más, que hay una representación teatralizada re linda. Bueno, los de San José la conocen. Y hay un videíto también. Así que un ratito más. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Sí. Los últimos que habitaron, o sea, de eso, a ver, de la foto típica, para ubicar, porque en el libro nosotros tenemos 15 árboles genealógicos, de los cuales intentamos organizar un poco la vida de los distintos Forclas. La última de esa foto, la que está en el molino actualmente, era Ana María Josefina Forclas. De esa descendencia, casada con un Bes, con un Colman, son los que terminaron viviendo hasta último momento en el molino, aún siendo declarado monumento ya histórico nacional. Inclusive después se habían ido a trabajar, habían venido cerca del Palmar, en colonias, por otras tareas, y con el paso del tiempo los fueron a buscar para que obraran de casero y hicieran el circuito de guía ahí dentro, que fue lo que hicieron durante mucho tiempo. Ahora esa misma familia, los más cercanos, digamos, que último en vivir ahí, viven la concesión a espaldas, no en la entrada, sino a espaldas del actual molino Forcla. Hay un montón de familias, inclusive algunos acá. Hay otra nieta en Concordia del apellido Blan, de esa que yo le decía, de Juana Catalina, casada con un Blan, se van para para San Salvador y para Concordia. A donde solamente los sentimientos llegan, ahí están nuestros abuelos, en el silencio. Si hasta parece que lo escucháramos, ¿no es cierto? Pareciera que estuviéramos escuchando a los abuelos. En silencio. Ahí están. Ahí están. Nuestros abuelos. Su historia.
¿Qué es lo que hace que un hombre arriesgue todo para probar suerte más allá de los mares? ¿Qué fuerza lo hace tan valiente como para abandonar su pasado, su presente, su familia, buscar escribir su propia historia, nueva, personal, y en definitiva hacer la historia de un país? Como un agricultor que planta un árbol gigante desde una semilla que cabe en la palma de su mano. Cómo se empieza de cero cuando los afectos quedaron tan lejos. La fuerza de los gringos, la pasión por el trabajo, y de pronto se descubren uniéndose, llenando sus ojos de verdes y horizontes, creando herramientas, creando pueblos y afectos, confiando en futuros que se escriben sobre la marcha, cada vez más y más juntos, a la par de sus gobernantes. Sudor y lágrimas mojaban la tierra, empezando a entender que las decisiones te cambian la vida, como nosotros cambiamos cada vez que elegimos. Que esto es un poco la historia de la humanidad, un constante animarse a ir un poco más allá, porque las grandes cosas se dejan para quienes se animan a crecer, como crece un árbol, hacia el cielo, siempre con las raíces bien, pero bien agarradas a la tierra. Y después partir. Tal vez pasar por un cementerio y dejar la última flor que lo rodeaba. Muchos de nuestros abuelos quedaron en ese viaje. Están hoy en ese mar. ¿Cuánto mar?